44 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este primer día de la semana y a fecha de hoy es 10, ¿no? 10 de noviembre. 10 de noviembre del año 2025. Allá lejos y hace tiempo le hicimos la primera nota con Pablo Rivero en donde a mí mi pregunta era, ¿usted es peronista? Y me dijo, obvio, antes que ninguna otra cosa. Y para mí, recién llegado a Las Rosas, tras la sierra, en donde el peronismo, dentro de toda esta onda más de cuidado del medio ambiente y todo, no tenía el lugar que... O sea, no estaba como reconocido abiertamente, nadie se autopercibía peronista, por lo menos en mis conversaciones. Fue como un, wow, bien, por fin, alguien que está gestionando y que al mismo tiempo es peronista y lo dice y tiene el pelo largo y rastas. Así presentamos a quien es ahora director de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba, el licenciado Pablo Riveros. ¿Cómo está? Muy buen día, Pablo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pachi? Bueno, gracias por el llamado. No, por favor. Tenemos acá un par de consultas técnicas que queríamos hacerte, pero antes que eso, hacerte como una pregunta muy, muy amplia y al mismo tiempo pedirte la mayor precisión que puedas para no hacerla muy larga. Pero, ¿cómo la ves? Está bastante complejo el panorama político de Córdoba y de la Argentina. Creo que donde mejor se puede observar el tema con mayor precisión es en los territorios. Ahí uno puede observar con mayor precisión, un poco con una lectura más fina, con un foco puesto en su comunidad y ver cómo votó su vecino y vecina, y ahí empezar a poder entender para más arriba, porque si no es como todo muy conspiranoico y como que pareciera que estamos en un análisis internacional muy lejano de lo cotidiano y de la realidad, y eso es un poco lo que está pasando también, el impacto de los resultados tiene que ver con la lejanía. Entonces yo creo que hay que analizar los territorios, ¿no? Ahí me parece que es donde uno puede transformar, donde uno puede cambiar, donde uno puede acercarse a quien está votando a un presidente que está destruyendo la Argentina y entender por qué lo está haciendo, ¿no? Y no creo que en el votante de Milei haya gente que quiera estar en contra no sé, del Garraham, o haya gente que esté en contra de los jubilados, o que quiera quitarle derechos a las personas con discapacidad, o que esté en contra de los derechos humanos, o que quiera ser un lacayo de Estados Unidos. Me parece que ahí hay algo en el medio que no estamos entendiendo quienes somos dirigentes políticos, y me parece que ahí es donde tenemos que trabajar. ¿No lo estamos entendiendo o no lo están entendiendo los dirigentes o lo entienden pero no saben qué hacer con eso? Onda el partido de ayer de Boca River. Mira, a mí me gusta siempre hacerme cargo y me trae muchos problemas en mi vida, ¿viste? Si querés hablemos de eso, pero después se nota. No sé si será un error, ¿viste? Mío, personal, o qué, pero a mí me gusta hacerme cargo. Por eso muchas veces hablo en primera persona, porque si no estaría diciendo, no se hacen, no entienden, no lo pueden ver, y todo es el problema siempre de ellos o de otros, ¿no? Sí. Sí. Entonces, por eso también dije, no lo estamos viendo. A ver, si vos me preguntás, en Villa Ciudad Parque, que es por eso yo te hablaba de los territorios, Milei perdió casi 500 votos del balotaje hace 2 años hasta acá. Entonces, esa es la lectura que yo puedo hacer en mi comunidad, en mi pueblo, donde yo charlo con mis vecinos y vecinas. Después, el resto, bueno, tiene que ver con otras cuestiones un poco más complejas, que tienen que ver con políticas de Estado, alianzas, estrategias, con quienes nos aliamos, con quienes entendemos que hay que juntarse, con quienes no, a quién hay que pegarle y a quién no, y ya eso inclusive hasta excede la propia participación propia de uno de los compañeros y compañeras. Uno puede incidir ahí de tal manera, pero en mucho menor medida que lo que puede incidir en el territorio, ¿no? Entonces, por eso digo, no hablo en primera persona. Pero sí, evidentemente acá la dirigencia política, el peronismo, ya que voy a tomar un poco como arrancaste la nota, está necesitando generar una lectura mucho más profunda de la situación, y lo peor de todo es que en términos generales y como muy amplio y muy así como muy nacional, está en otra película, ¿no? Está viendo otra película que es la que no es la que está pasando. Hoy
el presidente de la Nación tiene un plan siniestro para la Argentina, pero un plan al fin que lo expresa muy claramente, lo expresa con mucha disrupción, muchas veces lo expresa de forma alegre, cantando, gritando, agarra un megáfono, hace cosas que haría un dirigente popular, digamos, con llegada al pueblo, y él lo está haciendo hoy. Entonces, bueno, eso ha sido es y ha sido un fenómeno sociológico interesante para trabajar, porque cómo hemos llegado hasta ahí, ¿no? Es algo bastante complicado. Lo que sí me parece que no está pasando es que no estamos viendo en el medio, ese hilo en el medio que hay entre lo que yo te decía, que es el vecino o el votante de la Libertad Avanza, digamos, y lo que está expresando el presidente a nivel nacional e internacional. Ahí hay algo que hay que romper, que hay que intentar desarmar, desarticular, porque no, el votante de la Libertad Avanza no está votando contra las personas con discapacidad, no está votando contra los jubilados, no está votando para ser un perrito faldero de los Estados Unidos, no está votando en contra de Garrahan, sino que lo que está pasando es que hay una falta de conectividad entre la dirigencia peronista, entre el peronismo, entre todos aquellos que intentan construir un país con justicia social, con autonomía, con soberanía, y que no están pudiendo llegar de la misma manera que está llegando el personaje que tenemos de presidente. Clarísimo. Ahí te iba a preguntar una frase que estamos usando bastante, que lo uso bastante seguido ahora, que tiene que ver con esto de, che, la Argentina te vas 15 días y cambió todo, te vas 20 años y no cambió nada. Y lo iba a atar a esto del ordenamiento territorial, ¿no? Desde tu dirección hubo algunas expectativas, imagino que algunos objetivos, cosas que se pueden cumplir, cosas que no se han podido cumplir, o a media, vos me dirás. Pero creo que la concepción, por lo menos en Tras la Sierra, de hay que ordenar cómo crecemos, está siendo mucho tema de conversación. La semana pasada, la anterior, en Las Rosas, publica el municipio que prohíbe los domos, ponerle la construcción de domos o la construcción de casas tipo contenedores. Preguntándole a los concejales, dicen, bueno, lo que pasa es que no tenemos un ordenamiento general y eso son como cosas sueltas, de ordenanzas sueltas. Nadie me sabe explicar por qué prohibirle un domo o por qué prohibir un contenedor que no sea por una cuestión estética. ¿Vos podés hacer un balance, ya que estamos en noviembre, de cómo ha evolucionado o no, ha cambiado o no el ordenamiento territorial de la provincia? Mirá, yo creo que está buenísima la frase que tiraste, está muy buena, muy buena. Porque, ¿qué pasa? Si uno lo ve así con el foco amplio de la provincia, es muy difícil poder observar transformaciones y cambios, sin lugar a dudas, digamos, ¿no? La verdad que yo opino igual que vos, inclusive siendo director de ordenamiento territorial. Ahora, si uno empieza a ver el foco en algunas cosas, sí, bueno, evidentemente, el otro día analizaba con una subsecretaria del Ministerio de Ambiente que me traía un problema que está teniendo el Ministerio, que es una excesiva cantidad de trámites de consulta de viabilidad de intervención. La viabilidad de intervención es un trámite que se hace en el Ministerio de Ambiente para ver si se puede o no cambiar el uso de suelo de un determinado espacio, puede ser un polígono chico o grande de un campo o de un terreno. Es un trámite formal, digamos, que se hace por CIDI. Claro, ¿qué pasa? Ese trámite no se hacía, no se conocía, entonces todos iban para adelante. Hoy hay una cantidad, te estoy hablando, muy grande de pedidos de viabilidad de intervención. Entonces, de repente le digo, ¿me podés traer vos un análisis de dónde son esos pedidos? Sí, de una. Y la cantidad, bueno, fundamentalmente de cuáles son las zonas donde más pedidos hay. Claro, la zona donde más pedidos hay es donde nosotros hemos señalizado con carteles de zonas de alto valor de conservación de bosque nativo, donde claramente el cartel lo que dice es, antes de comprar un terreno, consulte viabilidad de intervención. ¿Eso qué es? Y es un objetivo cumplido de la dirección. O sea, eso es parte de los 15 días que vos decías, donde uno puede ver que algunas cosas cambiaron. Evidentemente, todos esos pedidos de viabilidad de intervención, hace 3 años atrás, eran directamente una construcción.
o sea, no había ningún pedido de nada, a ver si se podía cambiar uso de suelo, Claro. nada. Y también todos los intendentes o intendentas o jefes comunales o jefas comunales de esas localidades no mandaban a pedir un trámite de viabilidad de intervención. Directamente lo daban o no lo daban en su lugar, digamos. Por lo general y en términos generales siempre se dio, por eso también ha avanzado tanto la urbanización sobre zona de bosque. Claro. Que no es solamente un fenómeno de querer ir sobre el bosque, ¿no? Sino que tiene que ver con un fenómeno distinto también, económico, social, post pandemia, etcétera. Ahí hay otras cosas para analizar, pero siendo básicamente el ordenamiento territorial. Sí. Después uno se va encontrando con situaciones donde hay toda una mirada de cuenca, una mirada estratégica de cuenca, que eso no existía, y eso está visto ya por los colegios profesionales, por algunos sectores privados, está visto por los sectores de los gobiernos locales. Bueno, y empezó a tomar fuerza, digamos, esto de empezar a consultar y a trabajar con las comunidades en ciertas políticas públicas del lugar. Esto no es general, ¿no? Esto no pasa en todos lados, sino que va pasando en algunas regiones y en algunos lugares donde estas políticas han impregnado. Y después también, si sigo sumando cosas, te tengo que decir que todo esto lo hicimos con 2 palitos de escarbadiente o con 2 fósforos, digamos, ¿no? Porque en realidad mi dirección no está dentro de ninguna secretaría que tome decisiones en términos de autorizaciones de viabilidad de intervención, de amerita o no amerita, estudio de impacto ambiental, de auditorías ambientales, de licencias ambientales. O sea, la dirección de ordenamiento no toma esas decisiones, digamos, porque es una dirección y no está inserto en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, donde se dan las licencias ambientales, donde se hacen las auditorías ambientales, donde se llegan los trámites de amerita o no amerita estudio de impacto ambiental, donde se responden las viabilidades de intervención o de cambio de uso de suelo, donde está la dirección de bosques. O sea, todo eso nosotros lo fuimos induciendo con un bypass político por otro lado. Y eso fue lo que nos dio la construcción política, digamos, ¿no? Porque acá hay que analizarlo desde ahí también. Si nosotros tuviésemos una determinada fuerza política que nos hubiese dado para directamente ir por la Secretaría de Desarrollo Sostenible o por los lugares donde se toman todas esas decisiones, y seguramente estaríamos hablando ahora de un montón de otras cosas. O capaz que no estaríamos hablando porque ya no estaría más en el ministerio. Claro. O estaríamos hablando de cómo te fuiste en el ministerio. O estaríamos hablando de lo que fue el paso por el claro. ministerio. Y bueno, y nos tocó lo que pudimos, la relación de fuerza y la construcción de fuerza que logramos, llegó hasta acá, digamos, ¿no? Y esto posibilitó que también un montón de comunidades y un montón de compañeros y compañeras hoy estén, digamos, fortalecidos en sus territorios. No te olvides que nosotros, como fuerza política, lo que pregonamos, lo que inducimos, lo que promovemos es la disputa territorial de los gobiernos locales, ¿no? Entonces tenemos un montón de compañeras y compañeras que, a pesar de que todo lo que está pasando en la provincia y en la nación, en sus territorios están fortalecidos. Miralo vos a Luciano Brancic en San Marcos Sierra, donde la Libertad Avanza termina saliendo tercero. Mirá la voz a Nati Di Pase en Cerro Azul, donde la Libertad Avanza termina saliendo segundo, pero casi tercero. Mirá vos el Villa Ciudad Parque, donde vos, digamos, la Libertad Avanza pierde 500 votos y termina ganando por 10, pero en realidad porque nosotros no pudimos unificar el voto del peronismo, pero entre los votos del peronismo le sacan casi 600 votos a la Libertad Avanza. Entonces, digo, están los territorios fortalecidos, no podemos dejar de tener esa mirada, y bueno, y después, quienes a lo mejor no ven en los territorios la capacidad para transformar, están viendo la provincia, y ahí donde vos decís, che, pasaron 20 años y no hay ningún cambio. Claro. En eso también una pregunta más técnica, en esto de los cambios desde el ordenamiento, desde cómo entender. Apareció la palabrita de zonas grises acá, a propósito de la mina de las Tapias. Apareció ahora, ¿no? No es que vino el oficialismo o el municipio de Las Tapias y nos contó, sino que de repente ahora la mina está, o aparentemente está, en una zona gris. ¿Qué es una zona gris y cómo podemos averiguar si la mina está o no está en una zona gris? Bueno, la zona gris es una interpretación que se ha hecho a partir del lenguaje popular, digamos, de los tiempos, que se ha empezado a incluir en
en el lenguaje de hace mucho tiempo, porque la provincia de Córdoba, a diferencia de otras provincias, donde termina un municipio no empieza el otro. Entonces, es más, yo te puedo dar un dato que es significativo, que es que casi el 90% del territorio cordobés se encuentra en zonas rurales o zona gris. Y solamente el 8, el 9 o casi el 10% están dentro de un ejido municipal o comunal, digamos, ¿no? Esto es a lo largo de la provincia. Las zonas grises son todas aquellas regiones o zonas que se encuentran dentro de un departamento o dentro de una región que no son parte de ningún ejido municipal. Sí. Esto después de la ley de regionalización, que es una ley provincial, las zonas grises tienen la facultad de uso de suelo de las zonas grises, o la planificación del uso de suelo, los permisos, los tienen las comunidades regionales. La ley de regionalización en Córdoba crea las comunidades regionales, que son los gobiernos intermedios entre los gobiernos locales y el gobierno provincial. Bien. Ah, clarísimo. Entonces, la comunidad regional es la que responde por esas zonas. La comunidad regional debería ser quien responde por esas zonas, exactamente. Me quedé pensando recién, bueno, queda eso clarísimo ahí. No sé si estás al tanto de la situación de que se ha ahora hecho pedidos de informe a nivel local sobre el tratamiento de la mina, si eso se habla con la agencia, ahora es agencia, no, el Ministerio de Minería de la provincia. ¿Por dónde uno empezaría a investigar todo esto más en términos oficiales? Sí, minería es minería. O sea, toda la actividad minera está dentro de lo que minería. es la Secretaría de Minería de la provincia, digamos, ¿no? Sí. Después sí, obviamente que hay algunas cuestiones que interviene ambiente con respecto a los estudios de impacto ambiental, las auditorías ambientales, las remediaciones, las licencias ambientales, Sí. pero básicamente minería es en minería. Bien. Cambiando rotundamente de tema y volviendo a la pregunta anterior, porque me quedé pensando y en realidad cuando hablabas se me ocurrió la pregunta y después cuando terminaste de hablar me la olvidé, entonces volví, me fui para otro lado. Pero en esto de reconstrucción de poder, desde el mismo Estado, el movimiento verde cordobés o el partido o la forma que vaya tomando este movimiento territorial, que vos decías, bueno, volvemos a ver qué pasa en los territorios, ¿lo fortalece o lo debilita? Vos decías que fortalece a nivel local en los lugares en donde están la presencia de participar en el gobierno de la provincia. Pero a nivel, si vos querés, mística, a nivel construcción en los lugares en donde no está el movimiento verde, ¿cuál sería una tarea, cuál es la tarea concreta que los territorios tienen que hacer y llevarte demandas a la Dirección de Ordenamiento Territorial y desde ahí capitalizarlas? ¿Cómo se hace o cómo lo están haciendo o cuál es el plan de hacerlo para poder fortalecer el territorio en los lugares donde el territorio no está? Bueno, en principio el Movimiento Verde no está dentro del gobierno provincial, más allá de que sí, obviamente, a ver, voy a volver a explicarlo de vuelta. O sea, el único del Movimiento Verde que está dentro del gobierno provincial soy yo, digamos, ¿no? Y el equipo nuestro. No es un acuerdo programático. No, está bien, sí, es un acuerdo, todo bien, pero en realidad hay compañeros y compañeras que están con otro tipo de responsabilidades que no tienen nada que ver con el gobierno de la provincia. Cooperativas, gobiernos locales, ¿no? O sea, articulan obviamente y hay una sinergia política, pero Sí. en realidad el único que es parte del gobierno soy yo, no es que hay otra secretaría en otro lado que la ocupa otra compañera o una dirección en otro ministerio o también en el Ministerio de Desarrollo, no, o sea, el único como parte del Movimiento Verde soy yo. Pero estás Si vos, eso nos perjudica, estás vos, o sí. nos genera un potencial político, mirá, es para charlarlo 1 hora y media, por lo menos. Vos recién me decías en los lugares donde no está el Movimiento Verde. En los lugares donde no está el Movimiento Verde, lo que son, bueno, por lo general siempre nosotros desde la dirección llegamos con muy buenos ojos porque hay una presencia del Estado provincial en lugares donde hay conflicto. Entonces, lo que hacemos justamente es tratar de generar ahí una presencia fuerte para acompañar a los gobiernos locales
o también muchas veces a la masa crítica de una sociedad, de una comunidad, que está viendo que se está produciendo algún tipo de desequilibrio ambiental por la actividad económica o por la actividad antrópica del ser humano, digamos. Ujú. Entonces, en esos lugares, por lo general, siempre es muy bienvenida la presencia nuestra, porque justamente lo que intentamos es ir a ordenar ese territorio. Después, obviamente, vos te encontrás con gente que, bueno, no ha producido absolutamente nada nunca en términos de construcción política, y bueno, todo es una denuncia permanente, y bueno, eso ya es como muy, muy complejo, digamos, más difícil de analizarlo, pero bueno, porque a ver, cuando uno intenta transformar las cosas y intenta modificar el curso de las cosas en beneficio de la naturaleza o de la justicia social o de las comunidades, no es que hay un camino allanado, libre, fácil de transitar, sino que está lleno de estorbos, de complicaciones y de personas muy poderosas y de fuerzas económicas y políticas que justamente van hacia otro lado. Entonces uno ahí se provoca una tensión, y en esa tensión de donde nosotros, desde el lugar donde estamos, intentamos justamente variar eso o llevarlo para beneficio del cuidado de la naturaleza y de las comunidades. Clarísimo. Muchísimas gracias por este contacto, Pablo. Que tengas buena semana. Bueno. Te iba a preguntar si... Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. Seguramente que sí. Lo Además, que pasa... si querés poner ese tema de Ciro y de los persas, metelo también en Lo vamos, a ver, entonces le vamos a dar un minutito, así cerramos la nota con eso, porque te iba a preguntar... Es como cuando es complicado caerle con eso, es una gran frase, al mismo tiempo decís, oye, lo que pasa es que venimos hace bastante, así con este chiste. Ayer lo veía Alberto Fernández y decía, este tipo no tiene ningún registro de lo que generó a nivel político, del tsunami que generó a nivel político, ¿no? Estaba recontra ofendido por el tratamiento mediático que ha tenido su figura y cómo han denostado su gobierno, que ha sido un gran gobierno. A mí me daba entre pudor y pena, ¿viste? A nivel, es como una cosa rara, porque decía, ¿qué? Pues bronca no, pues ni siquiera generaba bronca, ¿viste? No, yo soy alfonsinista, decía en un momento. Así que, sí, una confusión de cosas tremenda. Sí, mirá, yo creo que él debe estar parado sobre un montón de cosas buenas que hizo, y me parece que siendo él haría lo mismo, digamos. O sea, después es como decir vos, no toma registro de un montón de otras cosas que fueron pasando y que evidentemente de las cuales fue responsable él y otros más, digamos, ¿no? Y otras más también. Pero bueno, y bueno, eso fue lo último antes de llegar a esta locura en la que estamos hoy, ¿no? Que va a estar difícil para dar la vuelta. Ojalá que podamos llegar a un momento de conexión, digamos, política, de entender que es mucho más fuerte el destino de la patria, menos que las cuestiones personales, eso que decía Perón, de primero la patria, después el movimiento y después las personas. Ojalá que eso pueda llegar y que nosotros podamos construir comunidad, y que yo siempre digo, y por más de que esté en el lugar que estoy, que los cambios y las transformaciones van a venir de abajo hacia arriba y en los territorios. Entonces es muy importante la organización popular, es muy importante que haya movimientos nacionales fuertes, digamos, y que podamos construir un engranaje político capaz de derrotar a este liberalismo individualista que está destrozando la Argentina, digamos, y saqueándola. Pero también es muy importante que nosotros tomemos conciencia que es necesario que empaticemos con nuestros vecinos y que vayamos por los gobiernos locales, que es donde realmente podemos generar procesos transformadores, innovadores, ¿no? Las leyes en Córdoba y en Argentina le dan mucha autonomía a los gobiernos locales para poder hacer mucho. Nosotros en Villa Ciudad Parque hicimos muchísimo más de lo que las leyes ambientales encuadran en términos generales, y bueno, y eso nos lo permitió las normativas que existen en la Argentina y en Córdoba. Entonces vayamos por eso y juntemos un montón de municipios y comunas que quieran otra Córdoba y otra Argentina. Muchas gracias. No sé si seguramente al aire no vamos a hablar porque terminamos nosotros ahora a fines de noviembre, pero bueno, que termines bien el año. No solo que arranques bien la semana, sino que termines bien el año. Y presentá el tema vos. Estoy yendo dentro de muy poco a Dolores, a Villa Dolores,
Ajá. Después te voy a pasar la publicidad, no tengo ahora la fecha, no te quiero decir cualquier cosa, pero ahí te la voy a mandar cuando cortemos para que lo puedas decir al aire. Pasaron Vamos la a tener una data. actividad con el INTA Forestal Dolores, vamos a estar hablando sobre la cuenca de los sauces, del río Los Sauces y el ordenamiento. Presenta vos el tema entonces, la vela puerca, dice Pablo, el tema. No es... Exactamente, la vela puerca y bueno, para todos aquellos que le da resultado duro el resultado electoral porque están todos los días intentando ver y planificando cómo transforman la realidad de su lugar, cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. Gracias.